Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de las pruebas. La prueba de competencias básicas son pruebas en las cuales se va a medir la capacidad del aspirante para aplicar saberes que cualquier funcionario público debe conocer y habilidades que son indispensables para desempeñarse en cualquier empleo público de carrera en Colombia. Las competencias básicas de los concursantes serán evaluadas mediante una prueba para cada nivel jerárquico, asistencial, técnico y profesional, compuesto por un número determinado de preguntas, que generalmente son 30, de conformidad con el contexto del funcionamiento del Estado colombiano. Ejemplo de pregunta. Esta pregunta está orientada al nivel asistencial y la competencia que va a evaluar son leyes y gobierno, que es general, redacción de documentos. Lea el siguiente caso y responda a las preguntas 1, 2 y 3. A solicitud de su jefe, usted transcribe el borrador de una circular externa que emitirá la entidad encontrando el siguiente párrafo. Teniendo en cuenta de que el próximo mes de noviembre del presente año tendremos elecciones de nuevos alcaldes y concejales, conviene advertir a las autoridades que culminan su periodo el 31 de diciembre del año en curso sobre el cumplimiento de la Ley 594 del 2000 con ocasión al cambio de administraciones territoriales que se pueda presentar. Pregunta 1. Usted observa que hay un error en la redacción en la primera línea del texto. Por lo tanto, usted procede a eliminar la palabra de que está antes de la palabra que. B. Incluir una coma entre la palabra que y la palabra el. Y C. Reemplazar las palabras presente año por año en curso. Como vemos, la competencia evaluar tiene que ver con la redacción de textos. Por lo tanto, debemos identificar cuáles son los errores que hay en el texto que se nos presenta y de ahí verificar cuál de estas opciones de respuesta es la más correcta. Entonces, si miramos que en la primera opción dice eliminar la palabra de que está antes de la palabra que, dice, teniendo en cuenta de que el próximo mes de noviembre del presente año tendremos elecciones de nuevos alcaldes y concejales, coma, cuando nos dice eliminar la palabra de antes de la palabra que, tenemos, teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre del presente año tendremos elecciones de nuevos alcaldes. Aparentemente esta es una opción acertada teniendo en cuenta que la palabra de sobra. Y cuando caemos en este tipo de errores se llama dequeísmo. Ahora devolvámonos y miramos la segunda opción. B. Incluir una coma en la palabra que y la palabra el. Incluir una coma entre la palabra que y la palabra el, teniendo en cuenta de que, coma, el próximo mes de noviembre, como vemos, esta opción no es adecuada. Ahora vamos a la C, dice reemplazar las palabras presente año por año en curso. Entonces nos dice, conviene advertir a las autoridades que culminan su periodo el 31 de diciembre del año en curso. Entonces vemos acá que en la primera línea nos dice del presente año y después nos dice que del año en curso. No es necesario hacer ningún cambio por cuanto no hay una redundancia, por lo tanto esta opción no es la más adecuada. Entonces nos devolvemos y vemos que la más adecuada, de acuerdo a las reglas gramaticales, es eliminar la palabra de que está antes de la palabra que. Efectivamente, la clave de respuesta es la A. La justificación nos dice que en la locución tener en cuenta es inadecuado anteponer de a la conjunción que, pues se incurre en un caso de dequeísmo, como lo habíamos advertido anteriormente. Como ustedes ven, es necesario en estas preguntas de tipo situacional siempre devolverse al texto o al caso que nos está generando la pregunta. Por este motivo es que
decimos que requiere una mayor capacidad de análisis y de concentración en el momento de leer el caso que nos presentan. Segunda pregunta. Al hacer la tarea, advierte que la redacción del documento debe ser en tercera persona, por lo que para corregirlo usted modifica la palabra. A, tendremos por se tendrá. B, conviene por nos conviene. Y C, pueden por podremos. En este caso, digamos que las opciones son muy sencillas y que no nos es necesario devolvernos al texto, porque sencillamente acá en la palabra a dice tendremos, que está en primera persona, por se tendrá, que está en tercera persona, parecería que es la respuesta correcta. La B dice conviene por nos conviene, es lo contrario, porque está en primera persona y lo están convirtiendo, perdón, está en tercera persona y lo están convirtiendo a primera persona. Y en el caso C, pueden por podremos, también está haciendo lo mismo de manera incorrecta. Entonces, en este caso, tendríamos que la respuesta es A. Como acá, entonces miramos que efectivamente la clave es la A, porque la redacción en tercera persona es aquella en la que la acción del enunciado sea realizada por alguien diferente a quien la escribe o verbaliza. Quiere decir esto que quien escribe no está involucrado en los hechos que describe. El ejercicio que habíamos hecho, como les dije anteriormente, no necesitó devolvernos al caso, pero en su mayoría de veces las preguntas hacen que requiera uno devolverse a la situación que se está planteando. Tercero, el documento presenta un error gramatical, por lo que usted al corregirlo escribe noviembre, diciembre y C, noviembre, diciembre. Todas vemos que tienen un cambio en la A, dice noviembre con minúscula y diciembre con minúscula a iniciar. En la B, noviembre con con mayúscula y diciembre con mayúscula. Y en la C, noviembre con minúscula, diciembre con mayúscula. Aquí tendríamos que devolvernos porque aparentemente ustedes saben que los meses no se escriben con mayúscula al iniciar. Sin embargo, habría que ver si cada enunciado está después de punto. En su caso, tendría que iniciar con una mayúscula. Pero nos devolvemos y miramos, teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre, vemos acá el primer error porque no hay punto, lo cual quiere decir que no es necesario poner una mayúscula al inicio del nombre del mes. Y dice, del presente año tendremos elecciones de nuevos alcaldes y concejales. Conviene advertir a las autoridades que culminan su periodo el 31 de diciembre, con minúscula, lo cual está bien redactado, de diciembre del año en curso, sobre el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, con ocasión al cambio de administraciones territoriales que se pueden presentar. Vemos que deben ser las dos en minúscula, de acuerdo a las reglas gramaticales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. A. Justificación de la respuesta. La opción A es la respuesta correcta porque salvo que la mayúscula venga exigida por la puntuación a comienzo de texto o después de punto, los meses del año se escriben en español con minúscula inicial. Como vemos, para responder este tipo de preguntas, pues es necesario que tengamos un adecuado conocimiento gramatical y una adecuada comprensión lectora. Vuelvo y repito, esta pregunta es del nivel asistencial, pero en muchas ocasiones en el nivel técnico y profesional, dependiendo las funciones que vamos a realizar en el cargo nos van a preguntar sobre redacción de documentos y pues obviamente, teniendo en cuenta que es un nivel jerárquico superior, las preguntas van a ser de mayor complejidad. Ahora vamos a las competencias sobre pruebas funcionales.
Con esta prueba se va a medir la capacidad del aspirante para aplicar en un contexto laboral específico conocimientos y otras capacidades y habilidades definidas según el contenido funcional del empleo para el que concursa, que le van a permitir desempeñar con efectividad las funciones de dicho empleo. Las pruebas de competencias funcionales serán evaluadas mediante un instrumento de 58 preguntas. Bueno, 58 fue en la prueba 740-741. Para esta prueba puede ser más o pueden ser menos. Sobre las competencias asociadas al propósito y las funciones esenciales del empleo por el cual está concursando. Ejemplo de pregunta. Esta pregunta va orientada al nivel profesional y la competencia que va a evaluar es leyes, gobierno, contratación estatal. Si sale este tipo de pregunta, quiere decir que el empleo al cual está aplicando la persona está ubicado en un área cuyas funciones tienen que ver con contratación estatal. Por eso es importante en este apartado decirles que para verificar los temas que posiblemente me van a preguntar, pues es necesario remitirme al manual de funciones de la entidad o en su defecto al número OPEC que yo escogí, el cual tiene las funciones ya especificadas y ahí voy a darme cuenta para qué dependencia es que va el empleo y las funciones que va a realizar y eso me dará una pista sobre las temáticas que me van a preguntar. Esto para adelantarnos a la guía del aspirante que como todos ustedes saben se publica un mes anterior y pues resulta en un tiempo muy poco para abordar todas las temáticas que en ese momento nos van a dar. Bueno, ahora sí continuamos con nuestro ejemplo de pregunta. Nos dice, lea el siguiente caso y responda a las preguntas 1 y 2. ¿Sí? Nos dan un caso y solo nos van a preguntar dos cosas respecto a este caso. ¿Sí? Entonces, es importante que lo leamos muy lentamente y verificar si podemos responder las preguntas sin tanta demora. En una entidad pública, usted es el encargado de verificar las propuestas presentadas por dos oferentes en un proceso licitatorio para renovar la planta de equipos tecnológicos y debe vigilar que se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estos procesos. En el pliego de condiciones que se exigió, entre otros documentos, el certificado de existencia y representación legal. Además, se definió la asignación de puntos adicionales a los interesados que ofrecieron 5 computadores más sin costo para la entidad. Para esto, deberían acreditar con su propuesta una carta en la en la que manifestaran el ofrecimiento. Durante el proceso de revisión de las propuestas, advirtió que uno de los proponentes no allegó el certificado de existencia y representación legal. Posteriormente, un día después de la publicación de los resultados definitivos, recibió, mediante correo electrónico, una carta del otro proponente ofreciendo los 5 computadores para obtener los puntos adicionales. Entonces vemos que es un caso que es muy general respecto a la adjudicación de un contrato. Y pues a nuestro cargo, como dice bien acá, dice, está el verificar las propuestas presentadas, pero pues obviamente la persona que está encargada de eso debe conocer sobre contratación estatal. Vamos a mirar las preguntas. Primero, con respecto al certificado de existencia y representación legal, al publicar los resultados del informe de evaluación preliminar, usted debe A. Rechazar el proponente por no acreditar los documentos solicitados en el pliego de condiciones. B. Abstenerse de habilitar al proponente, pero le permite subsanar hasta el término del traslado del informe. Y C. Evitar que se requiera al proponente para que allegue el documento, pues este no genera puntaje adicional. Nos devolvemos y vemos que el primer caso que dice acá, que es como lo habíamos leído antes, que hay un proceso licitatorio para adquirir equipos tecnológicos y que se debe vigilar que se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿cierto? Dice que el pliego de condiciones exigió el certificado de existencia y representación legal, ¿cierto? Pero
Durante el proceso de revisión de las propuestas, advirtió que uno de los proponentes no allegó el certificado de existencia y representación legal, ¿cierto? Entonces, quiere decir que cuando usted revisó las propuestas, no estaba este documento. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos ofrecen las 3 preguntas, pero pues para responderlas es necesario saber de contratación estatal. Vamos a mirar la respuesta y miramos cuál sería la justificación. Nos dice que la respuesta es B, abstenerse de habilitar al proponente, pero le permite subsanar hasta el último término del traslado del informe. ¿Por qué? Dice que la opción B es la respuesta correcta porque según lo señalado en el parágrafo primero de la ley 1150 del 2007, modificado por el artículo quinto de la ley 1882 del 2018, dispone que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referente a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Entonces, como no es suficiente para el rechazo del ofrecimiento hecho, la respuesta A no es la correcta porque nos dice que rechazar al proponente por no acreditar los documentos solicitados. Luego nos dice, en consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término del traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. Por eso, la respuesta B es la correcta, porque nos dice que nos vamos a abstener de habilitar al proponente, pero que le permitimos subsanar hasta el término del traslado del informe, ¿sí? Porque ahí claramente dice que deberán ser entregados estos documentos por los proponentes hasta el término del traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. Por eso la respuesta es la B. En ese orden de ideas, como quiera que el certificado de existencia y representación legal no genera puntaje, el mismo podrá ser subsanado por el oferente de conformidad con lo previsto en la citada norma. En la C es incorrecta porque nos dice que debemos evitar que se requiera al proponente para que allegue el documento, pues este no genera puntaje adicional. Como nos dice la norma, este documento no genera puntaje, ¿sí? Pero obviamente no debemos evitar que se requiera al proponente, porque pues el proponente tiene el derecho a subsanar hasta el término del traslado del informe. Como ven, para hacer un análisis del caso, pues es necesario tener conocimiento de la norma. Si no tenemos conocimiento de la norma, nos es imposible realizar el, el análisis, ¿sí? O sea, primer componente, conocimiento de la norma, segundo componente, comprender muy bien el caso que se nos presenta, como lo vemos acá. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Como encargado de revisar las propuestas en el proceso de licitación con respecto a la carta de ofrecimiento allegada por correo electrónico, usted debe A. Aprobar el documento y asignar de inmediato los puntos adicionales, pues esto es subsanable. B. Validar el documento, sin embargo, asigna los puntos adicionales en la audiencia de adjudicación. Y C. Invalidar este documento, pues lo propio constituiría un mejoramiento de la propuesta presentada. Vamos acá. Dentro del caso, nos ofrece también otra situación que es que posteriormente, un día después de la publicación de los resultados definitivos, recibió mediante correo electrónico una carta del otro proponente ofreciendo 5 computadores para obtener puntos adicionales. Aquí vemos, por ejemplo, que primero la carta de ofrecimiento, ¿cierto? Ofreciendo 5 computadores, pero que esta carta de ofrecimiento se realizó posterior a los tiempos en que debía hacerlo. Y segundo, que esa carta de ofrecimiento me puede modificar el resultado de la adjudicación porque ofrece puntos adicionales. Entonces, desde ahí ya vemos que hay una presunta irregularidad, por lo tanto, hay que tenerla en cuenta para la respuesta. Entonces nos dice, primero, aprobar el documento y asignar de inmediato los puntos adicionales. Consideraríamos que no es la respuesta más adecuada.
Validar el documento, sin embargo, asignar los puntos adicionales en la audiencia de adjudicación podría ser, pero tampoco se acomoda mucho. Y C, invalidar este documento, pues lo propio constituiría un mejoramiento de la propuesta presentada. A mi modo de ver, esta sería la opción más adecuada. Sin embargo, nuevamente, tendríamos que mirar la norma para establecer si efectivamente esta respuesta es la correcta. La respuesta es la C, efectivamente, pero tiene una justificación. Dice, según lo señalado en el parágrafo primero de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, solo podrán ser subsanados los documentos que no sean necesarios para la comparación de las propuestas. En este caso, como quiera que la carta con el ofrecimiento de los 5 computadores genera puntaje adicional para el proponente, al ser entregada con posterioridad a la publicación del informe preliminar de evaluación, se constituye en un mejoramiento de la oferta. Por lo tanto, no es adecuado que nosotros la tengamos a consideración teniendo en cuenta que fue presentada a destiempo. Por eso, la respuesta es la C. Como vemos, hay ciertas preguntas que se pueden contestar de manera intuitiva, teniendo en cuenta el análisis del caso, pero hay otras preguntas que solo se pueden responder si tenemos un conocimiento específico del tema que se nos está preguntando. Por lo tanto, es importantísimo la preparación para las pruebas. Ahora, las pruebas sobre competencias comportamentales. Con esta prueba se va a medir las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con el correspondiente manual de funciones y las disposiciones del decreto 1083, sustituidos por el artículo primero del decreto 815 de 2015. Las pruebas sobre competencias comportamentales serán evaluadas mediante una prueba para cada nivel jerárquico compuesto de 40 preguntas de acuerdo a las competencias dispuestas por el decreto 815 de 2018. Vamos a mirar aquí un ejemplo de preguntas. Posteriormente les explicaré el cambio de normatividad que corresponde al decreto 815 de 2018. Lea el siguiente caso y responda las preguntas 1 y 2. En una reunión de la dependencia donde usted labora, un colega manifiesta su preocupación frente al cumplimiento de las tareas asignadas, pues éstas se han visto afectadas por el bajo desempeño de otro colega, a quien acusa de irresponsable dado que deja inconclusas las actividades que tiene a cargo. La acusación desencadena otros comentarios negativos sobre el bajo desempeño de la persona en mención. El colega del que están hablando es amigo suyo y tiene conocimiento que últimamente está atravesando una difícil situación familiar. Primera pregunta. Frente a los comentarios relacionados al desempeño de su amigo, usted decide: A. Mantener la reserva sobre la situación familiar de su amigo, respetando su decisión personal de informar sobre esta a quien estime pertinente. B. Comentar a sus compañeros la situación familiar que atraviesa su amigo, así ponerle fin a los comentarios que por desconocimiento hacen de él. Y C. Explicar la razón del bajo desempeño de su amigo, porque es necesario que sus compañeros comprendan y entiendan la situación que él atraviesa. La competencia a ser evaluado es manejo de la información y el nivel es asistencial. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Muy bien. Entonces vamos a mirar la pregunta y miraremos también si ustedes consideraron la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. La justificación de la respuesta es que
presenta mayor ajuste a la competencia porque la decisión de mantener reserva frente a la información del amigo evidencia la competencia, ya que maneja con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone. Si usted consideró esta respuesta como la suya, está muy bien en esta competencia. Recuerde que como servidores públicos, todos los documentos e informaciones que están a nuestra disposición deben tener absoluta reserva de acuerdo a la normatividad que exista para ello. Y pues esta pregunta nos está indicando que la persona tiene un absoluto respeto en el manejo de la información. Es por eso que la respuesta correcta es la A. Ahora vamos a la pregunta número 2. Usted se siente irritado frente a los comentarios sobre su amigo, aunque reconoce que por la situación que él atraviesa no logra concentrarse en sus labores, por lo que no las realiza a cabalidad. Ante el escenario y con el fin de favorecer el trabajo en equipo, usted opta por A. Solicitar a los colegas que se abstengan de exponer sus opiniones ante la ausencia de su amigo. B. Retirarse de la reunión porque está en desacuerdo con las opiniones sobre el desempeño de su amigo. Y C. Escuchar las distintas opiniones dadas por sus colegas, pues respeta lo que piensan, así difiera de ellos. La competencia a ser evaluada es trabajo en equipo y el nivel es asistencial. Vamos a darles un tiempo para que ustedes consideren cuál sería la respuesta correcta. Bien, compañeros, la respuesta correcta es la C. Escuchar las distintas opiniones dadas por sus colegas, pues respeta lo que piensan, así difiera de ellos. La respuesta que representa mayor ajuste a la competencia es la C, porque ante los criterios u opiniones diferentes a la propia, muestra el respeto frente a estas, lo que evidencia que trabaja con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales comunes, dado el escenario planteado. Ahora vamos a dar otro ejemplo de este tipo de preguntas. Lea el siguiente caso y responda a las preguntas 3 y 4. Usted, como parte del equipo de apoyo de la dependencia, debe garantizar, atender y dar cumplimiento a cada requerimiento realizado por los profesionales a quienes apoya. Uno de los coordinadores del equipo técnico es muy demandante en sus solicitudes y da instrucciones muy específicas, a las cuales le pide realizar siguiendo paso a paso cada una de ellas. Dada su facilidad con el manejo de datos, considera que que muchos pasos podrían omitirse para hacer más ágil su labor. Asimismo, cuando él solicita su apoyo, interrumpe sus funciones, ya que usted apoya simultáneamente a otros profesionales de la dependencia. Pregunta número 1. Se me fue de una vez la respuesta, pero bueno. Dice, frente a los comentarios relacionados al desempeño de su amigo, usted decide. Perdón, se me fue la que no era. Para cumplir con las solicitudes de los profesionales, las realiza priorizando A. La dificultad de la tarea. B. El detalle de la solicitud. C. La eficiencia en la labor. La competencia a ser calificada es responsabilidad y el nivel es técnico. ¿Cuál de las tres considera usted que es la correcta? La respuesta es la C, la eficiencia en la labor. ¿Sí? Porque prioriza la eficiencia como un criterio para cumplir con sus labores, por lo que es la respuesta que más se ajusta a la competencia. Cuando tenemos responsabilidad, lo que hacemos es que entre todas nuestras labores represente la eficiencia. 2. Para atender a las solicitudes del profesional que más le demanda tiempo en sus labores, usted se asegura de A. Ser cuidadoso para entender todas las directrices y realizarlas correctamente a pesar de no estar de acuerdo o no concordar con ellas. B.
ser abierto manifestando sus inconformidades, indicando que puede apoyarlo desarrollándolas de mejores maneras, y C, ser atento realizando lo solicitado a tiempo, aunque lo haga sin seguir los pasos porque debe cumplir con la tarea. La competencia de evaluar es la disciplina y el nivel es técnico. ¿Cuál de las tres sería la correcta? La respuesta correcta es la A, porque se adapta a las políticas atendiéndolas a cabalidad por lo que es la respuesta que más se ajusta a la competencia. Pero vamos a ver la justificación. De acuerdo al decreto 815 del 2018, por el cual se modifica el decreto 1083 del 2015, único reglamentario del sector de la función pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, nos dice que la competencia disciplina, que corresponde a adaptarse a las políticas institucionales y genera información acorde con los procesos, tiene tres conductas asociadas. Una es recibe instrucciones y desarrolla actividades acorde con las mismas, que es la conducta asociada a la pregunta anterior, ya que a pesar de no estar de acuerdo con lo que se nos ordena, lo realizamos de la mejor manera posible. ¿Mm? La otra conducta asociada también es aceptar la supervisión constante, y la otra es revisa de manera permanente los cambios en los procesos. Estas son las tres conductas asociadas. Por lo tanto, cuando estamos en un nivel técnico y nos van a evaluar la disciplina, pues vamos a mirar que las respuestas estén asociadas a estas tres conductas que son las correctas. Y la otra competencia, que es la responsabilidad, dice que conoce la magnitud de sus acciones y la forma de afrontarlas, y tiene cuatro eh, criterios o cuatro conductas asociadas, que es: utiliza el tiempo de manera eficiente, maneja adecuadamente los implementos requeridos para la ejecución de su tarea, realiza sus tareas con criterios de productividad, calidad, eficiencia y efectividad, cumple con eficiencia de la tarea encomendada. Por lo tanto, para este tipo de pruebas, la mejor preparación para ustedes es leerse el decreto 815 de 2015 y ver cuáles son las conductas asociadas. En el momento de responder la prueba, usted debe asegurarse de que la conducta asociada sea la que mejor se ajusta, de que la respuesta, perdón, sea la que mejor se ajusta a una de las conductas asociadas de la competencia de la cual a usted se le va a evaluar. ¿Sí? Suena un poco complejo, pero es importante que ustedes revisen este decreto para que vean qué competencias son las que se van a evaluar al nivel jerárquico al empleo del cual usted se presentó. ¿Y dónde reviso qué es lo que me van a evaluar? Pues cada convocatoria, un mes antes de aplicación de las pruebas, publican la guía del aspirante. En esta guía del aspirante realizan una exposición de los ejes temáticos por empleo. Aquí doy un ejemplo del nivel técnico del empleo 51036 de la convocatoria 140 y 141, o sea, la anterior. Mm, Esta guía del aspirante traía los ejes temáticos por empleo. Aquí vemos, por ejemplo, el eje temático, lo que está en amarillo, bueno, digamos que ese es el color, representa lo que se va a preguntar en la competencia básica. Como les venía diciendo, las leyes y gobierno en general, una competencia que va a ser evaluada, tiene dos temas, que es estructura orgánica de la entidad y función administrativa. La otra competencia, operación administrativa, tiene redacción de documentos. La otra competencia, capacidad cognitiva, ordenamiento de la información, y habilidad básica, comprensión de lectura y escritura. Si miramos esto objetivamente, vemos que debemos conocer toda la estructura orgánica de la entidad, por lo tanto,
debemos abordar el modelo integrado de gestión de la entidad correspondiente, en este caso Secretaría de Integración Social o Secretaría de la Mujer, para los que se presentaron a otras entidades, y nos van a preguntar sobre esta estructura. La función administrativa tiene que ver con todo lo que tiene, lo que es la función pública y sus decretos reglamentarios, redacción de documentos, como ya vimos anteriormente, van a ser algunas preguntas como las del ejemplo, y ordenamiento de la información ya se mirará respecto a las funciones que tiene el cargo, qué tipo de ordenamiento de la información se va a requerir, manejo de bases de datos, em, manejo del sistema misional sirve, etcétera. Y de las competencias funcionales nos van a preguntar según este empleo, vuelvo y digo, es dependiendo el número del empleo, de la dependencia a la cual me estoy presentando y las funciones que voy a realizar. Según este empleo, va para una dependencia que es contratación. Por lo tanto, en sus preguntas funcionales le van a preguntar sobre contratación estatal. Construcción documental avanzada. Entonces, quiere decir que la persona que va a desempeñar este cargo va a realizar procesos de proyección de documentos, resoluciones, em, circulares y demás documentos que su jefe inmediato le, le ordene. Por lo tanto, debe conocer la política de comunicaciones oficiales que tiene la entidad. Le van a preguntar ofimática avanzada, organización y manejo de archivos. Por lo tanto, debe conocer toda la normatividad de archivísticas de la entidad, en este caso Secretaría de Integración Social, ¿sí? Siempre aconsejo que nos vayamos a lo específico de la entidad. Nuestra entidad, Secretaría de Integración Social, tiene procesos y procedimientos y documentos asociados en el sistema integrado de gestión que tiene que ver específicamente con la organización y manejo de los archivos. Y transparencia y acceso a la información pública. Y en operación administrativa van a preguntar gestión documental y recursos físicos e inventarios. Es importante entonces manejar toda la reglamentación y normatividad respecto a gestión documental y en el uso de los recursos físicos e inventarios. En competencias comportamentales dice que va a evaluar adaptación al cambio, responsabilidad, confiabilidad técnica y disciplina. Por lo tanto, debemos revisar las conductas asociadas a cada una de estas competencias para verificar qué se nos va a preguntar y tener mucho mayor oportunidad en acertar en las respuestas. Hasta aquí nuestra presentación. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad.